Eso es parte de la agenda, deslegitimar el derecho judío a estar en esta tierra. Y por supuesto las raíces judías de Jesús. Y eso es lo que hicieron los nazis, convirtieron a Jesús en un ario. Es un honor tener en las entrevistas de Quad a Tricia Miller, quien trabaja y dirige el área de acercamiento a la comunidad cristiana de Camera, una organización dedicada a la precisión en los reportes sobre Medio Oriente. ¿Y cuánto necesitamos eso ahora mismo, Tricia? Bienvenida. Gracias, es un gusto estar aquí, Flor. Es realmente bueno tenerte aquí porque hemos trabajado juntas durante muchos años desde que yo estaba en el Ayuntamiento de Jerusalén. Y no sé si soy solo yo, Tricia, pero me parece que en el último año, e incluso diría que desde el asesinato de Charlie Kirk, Sí, algo cambió o tal vez algo se estaba acumulando. Y hay una campaña muy insidiosa y deliberada para que resurja el antisemitismo cristiano en el mundo. ¿Estoy paranoica? no, no lo estás. Y sí se aceleró después del asesinato de Charlie Kirk, pero el verdadero punto de inflexión fue el 7 de octubre de 2023. Así que dime qué pasó en la iglesia cristiana o en las comunidades cristianas alrededor del mundo. Bueno, todas vimos las manifestaciones masivas en las calles de las principales ciudades. Sí, el 8 de octubre. Sí. Y al mismo tiempo los cristianos empezaron a preguntarse qué estaba pasando. No todos los cristianos. Todavía hay millones y millones de cristianos evangélicos que son firmes partidarios de Israel. Sí, Sin embargo, esa comunidad ha estado bajo ataque. sí. El apoyo de ellos a Israel ha estado bajo ataque desde los años 90. ¿En serio? Pero después, bueno, empezó con que los cristianos palestinos tienen una agenda muy, sí, organizada y una narrativa convincente. Y saben cómo hablar en términos cristianos. Y han dirigido su atención al apoyo cristiano occidental para Israel desde los años 90, específicamente al mundo evangélico. Porque ahí es donde se supone que debe estar. Sí, ahí es donde está. Pero después del 7 de octubre, especialmente después de que Israel empezó a entrar a Gaza para eliminar a Hamas, Sí. la narrativa se volvió tan demonizadora de cualquier cosa que Israel hiciera que empezó a hacer que los cristianos se cuestionaran. Bueno, también tienes un ciclo de noticias obsesionados solo con un conflicto en el mundo, porque claro, como si en Sudán no hubieran matado a 150,000 niños y no estuviera pasando nada más. Cristianos son asesinados todos los días en Nigeria. Parece que nada más importa. Si no hay judíos involucrados, Sin judíos no hay noticias. sí, Así que tienes un ataque contra estos cristianos por parte del ciclo informativo dominante de 24 horas y las redes sociales. Ahora, cada día descubrimos que ha sido, ya sabes, objeto de propaganda deliberada por parte de Qatar, China y Rusia, enemigos del cristianismo, cuando lo piensas. Pero sí lograron influir en ellos, ¿verdad? así es. Y los cristianos que están sentados en las bancas y no están informados son fácilmente influenciados por los medios y también por una narrativa cristiana del otro lado que dice, bueno, los cristianos se supone que deben estar a favor de la paz. Y también escuchamos que se menciona mucho la palabra justicia, y eso es algo de lo que deberíamos hablar, ese tema de la justicia. ¿Y qué significa eso? ¿Ha sido secuestrada? Sin embargo, sí, esa palabra sí lo ha sido, ¿verdad? Necesitamos recuperar la palabra, necesitamos definirla y recuperarla. Pero cuando les dicen a los cristianos que se supone que debemos estar a favor de la paz y la justicia, y no parece que Israel esté a favor de la paz, a favor de la paz. ¿Y qué hay de todas estas, ya sabes, todas las calumnias que se dijeron sobre lo que estaba pasando en Gaza? Genocidio, hambruna, todo eso se ha desmentido una y otra vez. Y obviamente en Camera hemos hecho mucho trabajo sobre eso para refutarlo, para desmentirlo. Pero aún así, una vez que la mentira ya circula, es difícil contrarrestarla. Muy difícil, especialmente cuando la mentira prende fácilmente. Va acompañada de imágenes, sean verdaderas o no, porque como sabemos, La mayoría de ellas no son verdaderas. la mayoría de ellas no son verdaderas. El niño hambriento en realidad no está hambriento, está enfermo. Ya sabes, las fotos seleccionadas de niños pidiendo comida cuando sabemos que está entrando más comida a Gaza que antes. 7 de octubre. Así que lo sabemos, y es sentido común, y los datos desmienten estas mentiras. Pero ya no importa, porque se trata de emociones y de propaganda, que es, ya sabes, para mí, estamos viviendo como en la época de Joseph Goebbels antes de la Segunda Guerra Mundial. Así fue como llegamos al Holocausto.
Pero hay algo más sucediendo, sin embargo, en la comunidad cristiana, ¿no es así, Tricia? Que es todo este asunto de católicos contra protestantes, católicos contra evangélicos, el tipo de resurgimiento de la teoría del reemplazo. Cuéntanos un poco más sobre eso para nuestros espectadores que saben menos sobre los entretelones del mundo cristiano. Bueno, la teología del reemplazo, así es como la llamamos ahora. Pero en realidad comenzó con la iglesia primitiva. Algunos de los primeros padres de la iglesia ya empezaron a enseñar esto en el primer y segundo siglo de la historia de la iglesia. No lo llamaban así en ese entonces, pero enseñaban que los judíos estaban malditos, que los judíos fueron rechazados por Dios, que la iglesia y los cristianos han tomado el lugar de los judíos e Israel en los propósitos de Dios. Por eso es que lo llamamos teología del reemplazo. Así que básicamente los judíos ya no son el pueblo elegido, ahora lo son los cristianos porque reemplazaron a los judíos cuando rechazaron a Jesús. Así es, Supongo que esa es la narrativa. ¿verdad? Y eso definitivamente está resurgiendo ahora. Siempre ha estado ahí. Es lo que impulsó a la iglesia alemana en los años 30 a plegarse a lo que sucedió. Quiero decir, en realidad piensan que eso es lo que los judíos merecen. Sí, eso ya venía ocurriendo desde 10 o 20 años antes de la década de los 30. Volvía a cobrar fuerza. En realidad, siempre había ido cobrando fuerza. Sí, durante 400 años en realidad, desde los escritos de Martín Lutero sobre los judíos, los teólogos alemanes estuvieron basándose en eso durante 400 años, es cierto. Para cuando llegamos a 1900 fue fácil. La iglesia alemana estaba completamente dispuesta a plegarse a lo que sucedió porque pensaban que eso era lo que los judíos merecían. Y mi preocupación es que eso está sucediendo de nuevo en la iglesia evangélica. Ya está en la iglesia católica y en las iglesias protestantes principales, ya ha avanzado bastante. Sí, Me preocupa que eso esté pasando en la iglesia evangélica. Sí, por el analfabetismo bíblico, por no entender, empezando desde Génesis, el pacto que Dios hizo con Abraham, que es eterno, pero no entender eso desde una perspectiva cristiana. absolutamente. Pero ¿no depende también, Tricia, de la edad? No es que están como enfocándose en el principal problema con la comunidad evangélica, que es que la siguiente generación está siendo adoctrinada. Sí lo están. Y mientras más jóvenes son en la iglesia, menos conocimiento bíblico tienen. El mayor apoyo para Israel está en las generaciones mayores. Sí, Hay varias organizaciones cristianas que están haciendo un buen trabajo con la generación más joven. sí, Y hay algunos partidarios destacados de Israel en la generación más joven. sí, Solo necesitamos más. sí. Bueno, simplemente estamos enfrentando muchas cosas. ¿No es así? Así que cuéntame un poco sobre el trabajo que estás haciendo para tratar de contrarrestar este tipo de veneno negativo que se ha apoderado de ciertos aspectos de la iglesia. Bueno, lo que está dentro de Camera, y Camera monitorea todos los medios en inglés, español, hebreo y árabe. Y así tenemos la colaboración de cristianos y judíos para monitorear todo lo que sucede en el mundo cristiano sobre Israel. Así es. Así que estamos observando todos los medios, todas las organizaciones, lo que está sucediendo y contrarrestando la mala teología, la falta de conocimiento de la historia, simplemente todas las mentiras que se dicen constantemente. Sí. Realmente es una campaña de adoctrinamiento muy, muy deliberada. ¿Lo es? Es muy difícil, pero quiero decir, no es solo, por supuesto, la generación joven cristiana, es toda la generación joven, porque es la generación que obtiene sus noticias de Instagram y TikTok. Sí, así es. Es solo que, ya sabes, cuando Charlie Kirk murió él me entrevistó una vez, de hecho, en medio de la guerra. Yo lo admiraba mucho porque era muy culto, había leído muchísimo, podía dar un sermón de la Torá mejor que el judío promedio. No, en serio, o sea, así de preparado estaba. Escribió un libro sobre el sábado. Sí, por el amor de Dios. Cuando murió simplemente lo vi. Vi como que sentí que él contenía como una represa a la joven generación de israelíes anti-israelíes. Y vi esa grieta. Y es muy perturbador. Y ahora, por supuesto, tenemos a personajes muy venenosos y demonizadores como Tucker Carlson. Sí, ¿Es él un influencer? ¿Tiene mucha influencia? sí, he hablado y escrito mucho sobre Tucker Carlson. Así que cuéntanos tú, en noviembre pasado, en la cumbre de medios cristianos del GPO, hablé sobre eso porque él acababa de decir en una de sus entrevistas que el sionismo cristiano es un virus mental. Vi eso. Yo solo, Y ahora odia a los sionistas cristianos más que a nadie. sí,
Pero incluso antes de eso, él había entrevistado a tantas personas a quienes simplemente les dio una plataforma sin cuestionarlos. No lo hizo. No estaba desempeñando el papel de periodista en absoluto. Él no es original en absoluto. Estaba permitiendo que personas completamente llenas de odio hacia judíos y cristianos se expresaran. Le está dando una plataforma. Y uno de los que tuvo en su programa fue Munter Isaac, quien es una de las principales figuras que lideran toda esta narrativa cristiana palestina. ¿Él es un cristiano palestino? Sí, ¿De verdad? sí, Así que básicamente él es quien está haciendo daño y propaganda. sí. Y Tucker simplemente le dio una cantidad increíble de tiempo para decir todas las mentiras sin que nadie lo cuestionara sobre cómo han reescrito la historia, incluyendo la teología del reemplazo. No lo llamó así en ese momento, pero eso es lo que él cree. Pero han reescrito la historia para decir que los judíos no son indígenas de esta tierra. Así es. Los palestinos, entre comillas, son árabes, pero solo empezaron a llamarse palestinos en los años 60, sí. Pero de todos modos, las personas que ahora se llaman palestinos dicen que ellos eran el pueblo indígena de esta tierra. Y se vuelve tan indignante desde una perspectiva cristiana porque cuando dicen los judíos, todos los que están aquí ahora que dicen ser judíos, que todos los judíos que están aquí ahora solo empezaron a venir aquí en el siglo XIX. Sí. Muy bien, entonces, si no había judíos aquí hace 2000 años, entonces Jesús no pudo haber nacido judío. Claro, Pero no lo han hecho palestino. él es palestino, sí. Ahora le dieron una cufilla. Y eso es lo que hicieron los nazis. Sí, convirtieron a Jesús en un ario. Eso es una locura. Es el mismo manual. Todos se apropian para deslegitimar y demonizar al pueblo judío. Y para reescribir ahora, están reescribiendo la historia de esta tierra. Los nazis no hicieron eso porque ¿Sabes? ¿No existía un Estado de Israel? no era un Estado, pero ahora eso es parte de la agenda, deslegitimar el derecho del pueblo judío a estar en esta tierra. Y por supuesto las raíces judías de Jesús. Sí. ¿Quién murió tú? Entonces están negando la historia. Obviamente están negando cada hallazgo arqueológico en esta tierra. ¿Cómo evitan eso? ¿Qué opinas? Y están reescribiendo la Biblia. Sí, lo están haciendo. También desde la perspectiva cristiana. Ya no siguen el Antiguo Testamento. Bueno, muchos pastores cristianos que creen en esto dicen que ya no necesitamos el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo y todo el primer capítulo es la genealogía de Jesús. Así es. Y cada persona en esa genealogía es judía, por supuesto. Así que tienen que negar eso. ¿Qué hacen? Lo ignoran por completo, sí. ¡Guau! O lo reinterpretan. Así que mi lucha en el mundo cristiano es lograr que los cristianos entiendan que cuando los evangelios hablan de lugares específicos donde estuvo Jesús, estos son lugares reales. Sí, que todavía puedes venir aquí, absolutamente, incluso ahora. Esto no es un cuento de hadas que ocurrió en algún lugar. Y Jesús simplemente apareció en la historia y fue el primer cristiano. Sí, porque no lo fue. Sus seguidores lo llamaban rabino. Él era judío. Lo llevaron al templo al 8º día, ya sabes, todo eso. ¿Sabes qué? Realmente lo entendí por primera vez y me da pena decirlo porque he vivido en Israel durante 25 años y, por supuesto, solía venir mucho aquí antes. Fui a Cafarnaúm hace poco, hace apenas un par de semanas. Estábamos en Tiberíades y fui a la sinagoga de Jesús. Así es como, Esta es la sinagoga de Jesús, así es. Y yo estaba, por supuesto, sé todo lo que estás diciendo, pero está realmente en el lugar donde esta era la sinagoga de Jesús y esta era su yeshiva. sí, así es. Es una locura, es una locura. Y en los evangelios dice que él abrió el rollo porque leyó, compartió en la sinagoga cuando fue. Sí, ¿Y qué leyó? Leyó del rollo de Isaías, por supuesto. Bueno, ¿qué más iba a leer? ¿cierto? Y los cristianos tampoco entienden que en ese entonces no existía el Nuevo Testamento. Hasta que murió y pasaron unos cientos de años más. Entonces, ¿qué texto leía Jesús? ¿Qué texto leía el apóstol Pablo? ¿Qué texto leían todos ellos? ¿Y quiénes eran ellos? Sí, todos eran judíos. Sí. Y también descubrí que Pablo era Saulo. Sí, Así que de todos modos simplemente lo supe. Y luego también fui a Magdala, sí, que es todo otro tema del cristianismo primitivo. Quiero decir, simplemente es triste. ¿No es así, Tricia, que estamos en esta situación? Porque, sabes, yo siempre, ya sabes, como vicealcaldesa, cuando fui vicealcaldesa de Jerusalén, sabes, la conexión cristiana con Jerusalén era tan importante para mí, para que la gente también tuviera presentes a los judíos y para hacer ese lugar acogedor al que los cristianos pudieran venir.
Y la perversión de lo que se está haciendo hoy en día, al final del día, por personas con una agenda islamista. Esa es la ironía de todo esto, que las mismas personas que te cortarían la cabeza por ser cristiano o judío son las personas que estos cristianos intentan convencer al mundo de que están bien. Así es. Y aunque en esos años cuando estabas en esa posición me ayudaste con los datos porque yo estaba rebatiendo los ataques, las acusaciones de cómo los judíos atacan a los cristianos, sí, en Israel, especialmente en la ciudad vieja, sí. Y me ayudaste con datos para mostrar cómo se estaba manejando eso. Sucedió. Lo mismo sigue ocurriendo. La iglesia entavía toda la acusación de que fueron judíos quienes quemaron la iglesia. Número uno, no hubo ningún incendio en la iglesia. Sí, Y no fueron los judíos quienes lo hicieron. no. Así que las mismas mentiras se siguen repitiendo. Hay mentiras y siempre hay alborotadores aquí y allá con los que tenemos que lidiar. Y sí, siempre lidiamos con ellos en la ciudad. Pero todo se exagera, otra vez, como dices, para demonizar al judío. Y lo que es tan, ¿sabes? Lo que me da tristeza, yo crecí en Gibraltar, que es un territorio británico y era un lugar católico. Y, ¿sabes? Fue como que mi familia fue expulsada de España por los reyes católicos Sí, y hemos pasado cientos de años, al menos los últimos 100 años, tratando de reparar la relación entre cristianos y judíos. Y creo que hemos tenido un éxito relativo. sí, Y ahora hay este movimiento lleno de odio que intenta revertir todo ese trabajo de construcción de puentes. sí. Y al final del día es político. No creo que pueda ser teológico, o sí, o tal vez es ambas cosas. Son ambas cosas. Pero de nuevo, volviendo a Tucker, él ha jugado un papel muy importante en eso. Sí, Las cosas que ha dicho han sido muy divisivas. Está dividiendo a los cristianos entre sí, a los cristianos que apoyan a Israel. sí. De los cristianos que apoyan a Israel está haciendo que algunos cambien de opinión. Terry, Vamos, pero también está dividiendo a cristianos y judíos. Y esto me duele mucho porque gran parte del trabajo que hago en Camera también es para unir a judíos y cristianos. Y eso ha estado sucediendo durante 30, 40 años, todo eso, ya sabes, los horribles 2000 años de historia se están revirtiendo. sí, Pero muchas cosas que Tucker ha dicho están haciendo que eso vuelva a ir en la otra dirección, haciendo que los judíos especialmente desconfíen de los cristianos. sí, De nuevo, una de las batallas que hemos enfrentado es que los judíos se pregunten por qué los cristianos realmente los apoyan, sí, ¿sabes? Y ayudarles a entender por qué. Pero la otra cosa es que pone a los cristianos en contra de los judíos al demonizarlos. sí. Eso es exactamente lo que están haciendo. ¿Y crees que él lo está haciendo? ¿Crees que lo hace por dinero? O sea, cuando lo piensas, No lo sé. porque él no era antisemita hace como 10 años. A menos que no fuera libre de decirlo en ese entonces. O tal vez solo lo estaba guardando para sí mismo. A menos que sea ahora, porque ya no tiene a nadie a quien rendir cuentas. No sé, es curioso. Yo sé que él mismo era como un fan de Israel. Eso es lo loco. No es como, o sea, quién sabe, pero no es como si fuera algo inculcado en su casa. Sí, no lo sé. Así que no sé si es por dinero, no sé si es porque ya no tiene a nadie a quien rendir cuentas, no sé qué está pasando en su corazón. Pero él, cuando afirma que, bueno, he leído la Biblia y sé esto, no es cierto, no lo sabe. Todo lo que dice demuestra que no sabe nada sobre la Biblia, solo repite lo que escucha, afirma hacer esto como cristiano. Y eso me resulta muy ofensivo porque él no está expresando nada como una verdadera cristiana. ¿Y tú crees, Tricia, que ya vimos lo peor? O ya sabes, yo siempre digo que las cosas empeoran antes de mejorar. ¿Van a ponerse mucho peor? ¿O crees que la gente está despertando o ni siquiera hemos llegado a ese punto? No lo sé. Espero como tú que ya haya llegado a lo peor, pero realmente no lo sé. Sí sé que Tucker ha perdido algo de audiencia, sí, y ha perdido algo de su apoyo. Y tal vez eso sea una señal, sí, de que ya llegó tan lejos, que se puso tan mal que la gente le está dando la espalda. De sus programas, o el 90% de sus programas, tratan sobre Israel. Y él dice, ¿por qué todos están hablando de Israel? Está obsesionado, está obsesionado. Igual que todos los que odian, ellos también están obsesionados. Obsesionado. El antisemitismo se convierte, como dijo Charlie, en un virus cerebral, Sí, una podredumbre cerebral. podredumbre cerebral. Todo lo que ven es eso. El mundo, todo lo ven a través de este lente antisemita. ¿Sabes? Y como mencionaste antes, todo lo demás que pasa en el mundo no importa. Incluso cuando están en contra de los cristianos que él dice representar y defender. Sí, a él no le importa. A él no le importa. Pero si un cristiano es escupido, sí, en la ciudad vieja, entonces eso es típico de cada judío en todas partes, según ellos. Esa demonización. Y como dijiste, solo hay unos cuantos alborotadores. Sí, ocurren algunos incidentes, pero siempre se resuelven.
Siempre. Y las personas son arrestadas de inmediato y se procede contra ellas. Absolutamente. Y es solo una cantidad muy, muy pequeña de incidentes. Sí. Y aún así, eso es lo que sale en los titulares. Tricia, ¿qué te da esperanza? ¿En el trabajo que haces? Bueno, venir a Israel, por un lado, me fortalece mucho estar aquí. De hecho, prefiero estar aquí que en cualquier otro lugar porque la gente es muy auténtica y entiende cómo son las cosas, entiende la verdad. Muchos en Occidente prefieren meter la cabeza en la arena, no quieren reconocer lo que está pasando. La gente tiene miedo. Sí, pero también es algo así como, ya sabes, un poco de querer meter la cabeza en la arena y no querer reconocer la verdad. Así que estar aquí me da mucha fuerza y esperanza. Y también todos los colegas con los que puedo trabajar en el mundo judío y cristiano que entienden cómo son las cosas. Y realmente creo que la verdad triunfará al final. Y eso es lo que me da esperanza, que si seguimos diciendo la verdad y tienes que repetirla una y otra vez porque el otro lado sigue mintiendo, pero creo que la verdad triunfará al final. Quiero decir, estoy de acuerdo contigo. Creo que la verdad gana. Y también tenemos la historia, una historia dolorosa que muestra que al final los buenos ganan. Sí. Ahora, como sabes, estamos atrapados en esta guerra con el veneno más grande del Islam político que viene de Irán y que ha matado a tantos estadounidenses. Sí, Y aún así, este mismo tipo de propaganda de que los judíos hicieron que Trump lo hiciera y que todo esto es una guerra de los judíos. sabes, acabo de pasar 9 días en total en el Reino Unido. 7 fueron en Escocia y 2 en Londres antes de venir aquí. Y di muchas charlas, me reuní con muchos grupos y hay un apoyo muy, muy fuerte para Israel entre los cristianos en el Reino Unido, sí, y el mundo necesita saber eso. Israel necesita saber eso porque lo que ves en los medios y lo que ves de todos sus líderes, el Reino Unido es muy anti-israelí. Absolutamente. Están en problemas porque es más que solo ser anti-israelí y es porque son anti-israelíes, básicamente porque parece que se han rendido al islamismo y han hecho de eso su forma de vida y no defienden ninguno de sus propios valores cristianos. Que ellos y tienen miedo, como dijiste, pero Israel necesita saberlo. Que hay cristianos fuertes ahí. No son muchos, es cierto, pero hay cristianos muy fuertes ahí. Y luego tengo que decirte, cada taxista que tuve, ya sea en Escocia o en el Reino Unido, ya sabes, a los taxistas les encanta hablar, sí. Y están al tanto de todo lo que está pasando. Todos los taxistas que me tocaron, sin saber quién era yo ni en qué creía, querían que yo supiera que estaban hartos de sus gobiernos. Están hartos de la toma islámica de sus países y quieren luchar para recuperar el control. Yo Así que la persona común, la gente de a pie, está despertando. definitivamente lo veo. Y veo, ya sabes, tengo maravillosos amigos cristianos en el Reino Unido, como la reverenda Hayley Hayes, que hace un trabajo increíble. Y ya sabes, y los Kirks y todo tipo de otras personas con las que soy amiga. Y sí creo que los británicos están empezando a despertar. La pregunta ¿es demasiado tarde o no? Esa es la pregunta para mí. Estados Unidos todavía no hemos llegado a ese punto, No del todo, pero desafortunadamente. pero no es tan malo. No está tan rezagado. Pero no es tan malo como en el Reino Unido. Así que tal vez eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué tan mal tiene que ponerse antes de que la gente despierte y entienda quiénes son sus verdaderos enemigos? Bueno, creo que en el Reino Unido ya ha llegado a ese punto. Así que si eso es una fuente de esperanza, entonces porque eso es lo que escuché de la gente de allá. Tiendo a estar de acuerdo contigo. Están despertando y vamos a ver si despertaron a tiempo. Sí. Recemos. Tricia, haces un trabajo increíble y muchas gracias por ser básicamente la mejor embajadora de la relación entre cristianos y judíos. Necesitamos aliadas como tú. Siempre les digo a mis amigas cristianas cuando me invitan a hablar en diferentes lugares, hace 100 años estábamos solas Así es. y hoy no lo estamos. Y sabemos la diferencia. No estás sola. Y sabemos la diferencia. En un viaje de solidaridad en mayo de 2024 y solo éramos líderes cristianas que veníamos aquí para decirle a todas las personas que conocimos, no estás sola. Sentimos ese amor y sabemos que al final ese amor triunfará. Sí, así es. Así será. Muchas gracias, Tricia. Gracias.